Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa Línea CEP. Estamos iniciando esta última semana del módulo propedéutico de la generación 4 y pues veremos en esta ocasión cuáles son las principales actividades en las que se debe de participar. Y bueno, sabemos que contamos con algunos elementos que vienen semana a semana, como es la guía, y de ahí vienen algunos recursos como páginas, algunos recursos de audio, de video, y bueno, cada uno se debe de visualizar para obtener los puntos que nos otorga la plataforma para el ranking y para el 10% de la calificación final. Y bueno, tenemos como en cada semana dos foros: el foro de clase denominado Plagio en Internet y el foro de debate Uso de Wikipedia, quien en este caso el equipo 4 esta semana se encargará de moderar este foro. Y recuerden que deben de haber al menos 3 participaciones, ya que en los foros anteriores han participado en un buen porcentaje con una sola participación. Entonces, para que suban de calificación, pues tienen que de preferencia hacer sus 3 participaciones contestando cada pregunta detonadora. Y bueno, vamos a revisar los entregables de esta semana. Y primero vamos a revisar este recurso denominado búsqueda de información. Entonces es un archivo que, bueno, al presionar el recurso empieza la descarga del archivo en el cual se debe de trabajar, y podemos presionar para visualizarlo, que obviamente lo va a abrir. Entonces, en la primera sección, como en cada una de los documentos que generalmente vienen en el procesador de textos, pues hay que anotar el nombre, puesto que pues es un dato de identificación muy importante. Entonces tienen que cada quien anotar su nombre. Y bueno, vienen las instrucciones. En primer término dice: completa las tablas con la información que se solicita. Te sugerimos buscar recursos que te sean útiles para el desarrollo de tu proyecto integrador. Y como paso número 1 dice: busca 3 fuentes académicas diferentes que estén relacionadas con el tema del proyecto integrador. El impacto de mis estudios en la Prepa en Línea CEP para mi desarrollo profesional y personal. Entonces, se puede hacer la búsqueda dentro de diferentes fuentes. Y bueno, en el paso número 2 nos recomienda consultar el recurso estrategia de búsqueda y el video o los videos fuentes de internet y búsqueda de información académica. Entonces, para este punto, bueno, hay que consultar estas herramientas o estos recursos que vienen dentro de la plataforma para poder apoyarse. En mi caso, y bueno, de hecho son también sugerencias en algunos de los de los recursos que vienen ahí, es que utilicen de internet una página que se denomina Google Académico. Entonces, para entrar a la página hay que escribir eh, scholar.google.es, y entonces así es como nos lleva a la página del Google Académico. Cuando nosotros entramos a esta sección del Google, va a poder buscar información académica. Entonces esto nos va a permitir
de alguna manera asegurar que la información que nosotros estamos buscando pues va a ser académica. Podemos utilizar las palabras que nos están sugiriendo y bueno, pudiera ser que encontráramos información de propia línea, pudiera ser que no, pero bueno, tenemos más palabras que nos van a servir como clave para hacer la búsqueda. Entonces podemos copiar, seleccionamos el texto y con control C y nos pasamos al Google académico y lo pegamos con control V y le damos clic en el icono para buscar y empezamos a ver información con las palabras que estamos buscando, pero que bueno, no siempre van a ser las que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que hacer pues una búsqueda un poco profunda para que podamos encontrar información que nos sirva. Y bueno, en caso de que la encontremos, podemos dar clic. Si se dan cuenta, no todos traen, por ejemplo, como este que dice PDF, este no dice, entonces no siempre nos vamos a encontrar información en PDFs. Y bueno, ya vamos a suponer que esta sea la información que estamos encontrando y vamos a encontrar en cada uno de los documentos que nosotros abramos información y información que nos va a dar indicios de que esa información es confiable. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un título, viene información de los autores, viene información de las universidades, de donde, de donde son estas investigaciones o los autores que están realizando esta investigación, un resumen y un abstract o bueno, es lo mismo. Si se dan cuenta, aquí vienen datos más como un número de identificación de las publicaciones, que es el ISSN. Y entonces todo esto nos está dando la pauta a que nosotros podamos identificar que esta es una fuente confiable, porque bueno, a lo mejor si yo hago la misma búsqueda directamente en Google, pues no, no necesariamente no me voy a necesariamente encontrar todos esos datos. Entonces, pudiera tener la suerte de que sí sea, ¿no? De que me encuentre los datos del autor, de la universidad que hizo esa investigación o más datos, pero no siempre lo vamos a hacer. Entonces, eh, si ya no vemos datos como el año de la publicación, el nombre del autor, la institución que publica, pues entonces indica que esa fuente no es confiable. Entonces, así tendremos que realizar la búsqueda. Y bueno, había una duda que presentaron en el foro de dudas académicas sobre qué era el formato APA. Entonces, no es un formato de archivos, es un formato para citar fuentes. Entonces, si ustedes buscan en Google la palabra o la frase formato APA, se tiene, por ejemplo, acá una página que es del ITES, que es una institución reconocida, que trae un formulario de ayuda para poder hacer la cita en formato APA. Entonces, si ustedes encuentran un artículo de una página web, se le da clic al botón y ya pueden llenar el nombre del autor, el año de la publicación, el título del artículo, la fecha en que se recuperó el documento, que sería hoy, por ejemplo, 22 de junio, la asociación que publica el artículo, que puede ser el nombre de la universidad o el nombre de alguna asociación dedicada a la investigación, y el URL, que es la dirección del artículo encontrado.
Entonces, al ustedes llenar todos estos datos, se le da generar ficha y automáticamente se obtiene lo que es la cita en formato APA. Y eso es lo que se debe de utilizar cuando se va a tomar información de alguna fuente, porque bueno, de lo contrario nosotros caeríamos en plagio. Entonces, pues nos indica aquí como el paso número 3 delimitar el proceso de búsqueda, que bueno, obviamente es parte de todo lo que acabamos de comentar. Y bueno, el paso número 4, elige las fuentes de consulta que utilizarás. Y ya tenemos acá, ya les indiqué cómo trabajar con el Google Académico, con una biblioteca digital que bueno, ya ustedes han visto las sugerencias que trae dentro de la misma plataforma de prepa en línea, y o alguna revista electrónica y o un portal institucional. Entonces puede ser de alguna universidad reconocida del país o del extranjero que asegure su de alguna manera que la información que se está presentando pues es fidedigna, ¿no? Bueno, el siguiente punto dice, te sugerimos buscar los siguientes temas. Entonces, el tema que este ya vienen aquí estas recomendaciones. Se busca educación en línea. Entonces, abrimos lo que es el Google Académico y yo había puesto impacto de mis estudios, pero bueno, está mejor la sugerencia de estudios en línea. Entonces abrimos el Google Académico, ponemos estudios en línea y bueno, ya viene aquí información sobre este tema. Y bueno, ya se puede ir buscando y se puede ir identificando lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Si la información viene con datos que nos van a dar indicios a que si es una fuente confiable. Entonces aquí ya viene el nombre de la revista, viene el volumen, el número, el año, y aquí viene el título del artículo, vienen los autores, vienen sus correos de los autores y los nombres de las universidades a las que pertenecen. Y ya viene una sección de resumen, introducción, y ya viene información para que se pueda analizar y ver qué nos puede servir de estos artículos que me van a ayudar a conformar lo que es mi proyecto integrador. Entonces, ya regresando al, a lo que es el documento, bueno, viene también otras palabras que me van a servir para hacer mi búsqueda. Se puede buscar enfoque educativo por competencias, aprendizaje centrado en el estudiante. Y bueno, ya se tiene que indicar dónde se localizó la información. Entonces, por ejemplo, se tiene que indicar que si fue en Google Académico, en una biblioteca digital o en una revista electrónica. Y además dice que hay que escribir la referencia completa con el formato de la ficha bibliográfica. Entonces, si se puede, para que se vaya practicando, pues que vaya directamente aquí en el formato APA. Y bueno, acá viene un ejemplo de, bueno, se puede buscar en Google Académico, también en la biblioteca digital del ILSE y en una revista electrónica. Y entonces ya se tendría que poner el nombre del sitio y la dirección electrónica. Si nosotros, por ejemplo, queremos poner esta que encontramos primera, podríamos poner que el nombre del sitio es Redie, que bueno, incluso con su
su significado. Que es una revista electrónica de investigación educativa, y también su dirección electrónica. Entonces en este caso es para ejemplo, no quiere decir que ya tengan que elegir esta referencia. Y bueno, hay que poner la referencia, y como les comentaba, de preferencia en formato APA. Y pues como es un artículo de una página web, pues vamos a ir llenando los datos. Por ejemplo, acá el título que viene acá se anota en esta sección. Buscamos el año de publicación, fue en 2005. Tenemos que poner los autores. Ahí se puede leer bien cómo van, cómo se ponen los nombres de los autores en el formato APA. Nada más voy a ponerlo así de un solo autor para ejemplo. La fecha de recuperación sería el día de hoy. En la parte inferior, si se dan cuenta, aquí viene cómo se deben de poner las fechas. Tenemos que poner la asociación que publica el artículo, que ya la habíamos copiado acá. Entonces ya nomás volvemos a copiar. Y el URL, que es la parte superior, donde se encuentra la dirección de la página. Y entonces ya le damos clic en generar ficha, y esto que se generó aquí es el formato APA. Entonces esto nos servirá para irnos acostumbrando a trabajar con el formato APA, y con esto tendríamos un ejemplo. Entonces de esta manera se va a hacer lo demás. Y luego el paso número 5 dice: escribe por lo menos 3 citas textuales de las fuentes consultadas que vayas a emplear para argumentar tu proyecto integrador. Entonces se puede buscar en internet cómo podemos hacer las citas textuales. Y bueno, si se dan cuenta, aquí aparece información de la UNAM. Entonces pues para todos es sabido que es una institución reconocida y que nos va a aportar información real, y que no pues no va a tener nada fuera de orden, y que nos va a ayudar a poder realizar nuestra tarea. Entonces pues ya nos comenta información sobre cómo citar, para qué citar, cuál es una cita, y específicamente lo que estamos buscando es una cita textual. Y vienen aquí algunos ejemplos de cómo se puede hacer una cita textual. Viene aquí parte del texto, que si se dan cuenta aparece entre comillas, y luego entre paréntesis aparecen los nombres de los autores, coma el año, coma la página en la que se encuentra la información. Todo esto debe de ir para poder realizar una cita textual con énfasis en el contenido.
Aquí viene otro ejemplo con énfasis en el autor, otra con énfasis en el año. Entonces podemos ocupar alguna de estas, suponiendo que esta fuera el que estamos buscando. Necesitaríamos anotar toda esta información. Con esto ya tendríamos nuestra primera cita textual. Nos dice que deben de haber por lo menos 3 citas textuales que fueron consultadas y que se vayan a emplear para argumentar el proyecto integrador. Entonces, una vez que está terminado el documento, nos vamos a ir a archivo y le vamos a dar clic en guardar como, y le vamos a dejar el nombre que nos aparece, pero además pues le vamos a agregar nuestro nombre, comenzando por apellidos. Y bueno, vamos a poner un guión bajo. Y una vez que esté terminado todo esto, pues ya se va a enviar a mi correo electrónico, lo mismo que la tarea formativa de la semana pasada, que por cierto algunos no la entregaron. Entonces, pues sí, les invito a que quienes no la entregaron, pues lo hagan lo antes posible. Y bueno, tenemos ya terminada esta tarea. Bueno, así sería el ejemplo de cómo se realizaría. Y bueno, el siguiente recurso es otra tarea que también se tiene que enviar, que se denomina evaluación de información. Si se dan cuenta, es otra tarea formativa que nos va a permitir trabajar nuevamente con las citas. Bueno, nuevamente, como en cada uno de los documentos del procesador de texto, viene el primer punto, el nombre del autor. Y bueno, vienen las instrucciones. Dice, evalúa la información de una de las fuentes que recuperaste de Internet para elaborar tu proyecto integrador y responde las siguientes preguntas proporcionando argumentos para tu respuesta. Paso número 1. ¿Cuál es tu fuente de información? Y aquí dice que hay que escribir la referencia. Recuerden que en el documento que acabamos de realizar aparece nosotros anotamos la referencia, y entonces todo esto es lo que tendríamos que poner aquí en el primer punto. Esa es nuestra fuente de información. El autor es un experto en el área, entonces pues tendríamos que buscar el nombre de esta persona, el nombre completo de esta persona, y buscar si tiene trabajos relacionados, y entonces ya escribir pues que sí encontramos. Obviamente aquí dice, al inicio dice que hay que argumentar por qué. Entonces todo esto va a ir con la argumentación de si sí o si no.
Luego, ¿a qué institución pertenece el autor? Y entonces nos tenemos que dirigir a donde encontramos la información. Y bueno, si se dan cuenta, aquí aparece que es del Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y entonces tendríamos que poner ese dato. Y luego ir contestando todo si la información es útil, si incluye citas y fuentes de información, pues todo eso lo tenemos que ir checando. Si tenemos generalmente las citas o las referencias vienen al final, si se dan cuenta sí viene bibliografía recomendada y todas las citas que se consultaron para generar este artículo. Y luego, ¿en dónde encontraste la publicación? Pues se buscó en el Google académico. La información publicada es reciente. Pues sí, porque, bueno, relativamente no es de 2005. Que claro, si nos enfocamos a buscar información de este año o del pasado, seguramente encontraremos información más actual. Y hay que indicar si la información publicada es reciente, indicar la fecha. Si hace falta actualizar la información, pues seguramente sí, y hay que dar una breve explicación del por qué. Y dice, una vez que se hayan contestado las preguntas, debe de concluir si la fuente que se consultó es confiable. Entonces, pues hay que generar un párrafo de aproximadamente unas 5 líneas donde indiquemos y concluyamos si la fuente de información es confiable o no y por qué. Entonces, una vez terminado esto, nuevamente le vamos a dar clic en archivo, en guardar como. Y pues vamos a guardar nuestro documento para posteriormente enviarlo por correo electrónico. Ya dejé las indicaciones dentro del foro de dudas académicas de cómo adjuntar un archivo al correo electrónico. Y bueno, sí hubo respuesta bueno, creo que por eso hubo respuesta. Bueno, posteriormente viene lo que es nuestro proyecto integrador, que este sería el quinto recurso que se tiene que revisar de esta semana de los entregables, que son los dos foros, las dos actividades formativas que acabamos de checar y bueno, algo muy importante que es el proyecto integrador. Este equivale al 30% de la calificación total, por lo que es imprescindible entregarlo, porque bueno, si no estaremos perdiendo pues ese 30%. Bueno, entonces, ¿qué es el proyecto integrador? Pues es un documento que se puede desarrollar paulatinamente conforme avanzan las unidades del módulo. Se incluyen elementos que permiten valorar tu avance en el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares estipuladas en el plan de estudios. Esta actividad deberás integrar los conocimientos que tienes sobre Prepa en línea SEP y reflexionar sobre los beneficios particulares que pueden aportar para tu formación. ¿Cuál es el tema? El impacto de mis estudios en la Prepa en línea SEP para mi desarrollo profesional y personal. Bueno, dice, retoma información sobre los participantes que conforman e interactúan con la comunidad de aprendizaje de Prepa en línea SEP.
y el modelo educativo que lo fundamenta, las características de los espacios y herramientas que posibilitan realizar tus estudios en línea dentro de la plataforma de aprendizaje, así como la búsqueda estratégica de información en Internet para utilizarla con fines académicos. Entonces, ¿qué voy a entregar? Un archivo de Word en el que se reflexione sobre la importancia de tus estudios y el impacto de la modalidad sobre su proceso de aprendizaje, el impacto del enfoque por competencias en tu aprendizaje, tus metas personales al concluir tus estudios, tus metas profesionales al concluir tus estudios y las estrategias que te ayudarán a lograr tus metas. ¿Qué se debe de hacer? Descargar el archivo de mi proyecto integrador. Sigue las instrucciones que en él se indican para completar la información y el archivo debe de tener esta nomenclatura para guardarlo. Y bueno, tenemos como máximo el día domingo 28 para entregar. Hay una rúbrica de evaluación que bueno, vamos a revisar para poder cumplir de manera correcta con todos los lineamientos que se presentan. Nuevamente tenemos el dato de identificación de todos los documentos que se entregan. Y bueno, primero dice reflexión personal sobre el impacto de la modalidad en línea sobre tu proceso de aprendizaje. Recupera e integra la información de la tabla que realizaste sobre la organización de tu tiempo en la actividad integradora Agenda para mis estudios de la semana 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues prácticamente podrían eliminar esta tabla, abrir su documento donde tienen esta tarea o actividad integradora y pegarla. Obviamente, si dentro de la retroalimentación que se realizó en esta actividad hubo algún dato que se hizo la sugerencia de modificarlo, pues es recomendable que lo hagan para que en la calificación del proyecto integrador pues sea mayor. El siguiente punto dice, después de revisar nuevamente la organización de tu tiempo, contesta la siguiente pregunta. ¿Por qué esta modalidad de aprendizaje en línea requiere de una planeación personal de las actividades? Entonces hay que contestar aproximadamente con 5 líneas, es decir, un párrafo, sobre que por qué se requiere de una planeación personal para estas actividades. Y entonces hay que argumentar el por qué. Recuerden que en la mayoría de las actividades hay que reflejar el contexto personal para que de alguna manera estemos enfocándonos a cada una de las actividades. Siguiente punto, dice reflexión personal sobre el impacto del enfoque por competencias en tu aprendizaje. A partir de las actividades que realizaste en las 3 primeras semanas del curso, reflexiona para responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las competencias que desarrollaste durante el módulo? Entonces pueden anotar una explicación o pueden hacer un listado de las competencias que ustedes saben que se generaron. Pueden leer información dentro de la misma plataforma para que se den una idea sobre las competencias y contestar. El siguiente punto es reflexión personal sobre cuáles son tus metas personales al concluir tus estudios en la prepa en línea SEP. Y viene aquí un ejemplo y ustedes tendrían que poner sus propios ejemplos. Luego, reflexión personal sobre cuáles son tus metas profesionales al concluir tus estudios en la prepa en línea SEP.
Dice, además de tener metas personales, las personas también formulamos metas profesionales. Después de esta experiencia de aprendizaje que viviste en estas 4 semanas, menciona al menos 3 de tus metas profesionales que quieres alcanzar después de concluir la prepa en línea CEP. Y viene un ejemplo, presentar en el 2017 mi examen de admisión para estudiar la ingeniería en construcciones. Ustedes tendrán que poner sus propios ejemplos. Luego dice, para finalizar, revisa nuevamente tu horario, las competencias que desarrollaste, las metas personales y profesionales para dar respuesta a lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 estrategias que voy a aplicar para lograr alcanzar mis metas a través de estudiar en prepa en línea CEP? Y ejemplo de estrategia, revisar 2 de los recursos de mis cursos por día para lograr conocer el tema y avanzar en buenos tiempos. Esa sería una estrategia que viene de ejemplo. Obviamente no la pueden utilizar. Cada quien tendría que escribir sus 3 estrategias. Y otra pregunta, ¿por qué esta modalidad de aprendizaje en línea puede ayudarte a concluir tus estudios de preparatoria? Y nuevamente, bueno, aquí es un párrafo de 5 líneas y se tiene que contestar la pregunta. Bueno, posteriormente, para que el documento quede completo, para que el proyecto integrador quede completo, les voy a pedir de favor que me agreguen estos documentos formativos o actividades formativas que realizaron. Pueden dar o presionar en el teclado la tecla Control y Enter y generar una nueva hoja. Seleccionan todo lo del documento 1, le dan copiar y luego aquí le van a dar pegar y ya pegaron el primer documento formativo. Nuevamente tecla Control y tecla Enter. Abren el segundo documento. Ya sea que todo, pueden elegir todo, pueden elegir nada más en sí la actividad, se pasan al proyecto integrador y lo pegan. Entonces les pido que de favor que hagan esta actividad para que, bueno, revisemos que esté todo completo. Y con esto estaríamos terminando. Ya nos indica cuál es la nomenclatura. Entonces nos vamos a archivo, guardar como. Y vamos a sí es muy importante que lleve la nomenclatura. Y le vamos a dar clic en guardar. Y con esto estaríamos terminando nuestro proyecto integrador. Como cada uno de las actividades, como cada una de las actividades que se realizan, pues hay que revisar la rúbrica y bueno, verificar si se identifican las características y ventajas del modelo educativo de prepa en línea CEP, si se reconocen las características de la comunidad de aprendizaje de prepa en línea CEP, si se reconocen las características e implicaciones de estudio en una modalidad en línea, si se conocen los espacios y herramientas que permiten una interacción y construcción de ideas, si se sabe utilizar Internet como herramienta para la búsqueda de información con fines académicos, que fue la sección que hicimos del Google Académico,
una de ellas, vienen otras dos. Reflexiona sobre los beneficios que brinda Prepa Línea C para su proceso de formación. Obviamente estos aspectos son con respecto a la entrega, al verificar la sintaxis, ortografía, puntuación y uso de mayúsculas. Y bueno, otro punto importante que es que se identifica y analiza de manera clara el tema, se plantea una propuesta a partir del análisis y conclusiones de las características y elementos de la comunidad de aprendizaje de Prepa Niña CEP, se vincula lo aprendido al contexto en el que se desenvuelve. Esto es muy importante, que en las preguntas que vayan contestando pues se encuentre el vínculo de lo aprendido a su contexto personal, y así como debe estar vinculado con su desarrollo personal y profesional, y que se lleguen a conclusiones pertinentes acordes a la actividad. Entonces, si se cumple todo esto, pues obtendrán sus puntos correspondientes. Y bueno, es prácticamente todo lo que corresponde a lo que es el proyecto integrador. Y pues por último, se tiene que hacer el recurso de reflexión de mis evidencias, que en este recurso ustedes van a hacerse una autoevaluación, y bueno, tienen 2 intentos permitidos, tienen hasta el día 28 de junio y obviamente va a tomar la calificación más alta. Entonces con esto obtendrían 5% de su calificación, por lo que es muy importante que no olviden contestarlo. Entonces prácticamente serían esas las actividades que se tienen que realizar. Les invito a que pongan mucho empeño para terminar todas estas actividades y se puedan pasar a la siguiente etapa, que ya es ser parte de esta comunidad muy importante. Y pues les invito a que pongan todo su ánimo, todas sus fuerzas, obviamente pues no dejando de lado pues todas las actividades que normalmente tenemos, ¿no? No se deben de descuidar, tenemos que organizarnos muy bien para poder cumplir con todas estas actividades. Entonces, pues si hay alguna duda, de todos modos, recuerden que me pueden mandar mensajes por correo electrónico dentro de la plataforma, en los mensajes privados, o dentro de del foro de dudas académicas, que bueno, sí ha habido mucha participación. Entonces cualquier duda que tengan pues estoy a sus órdenes.